que este curso se enfoca esencialmente en lo que sería ayudantía para discapacidad física y discapacidad visual, y está enfocado en los 3 deportes que trabajamos en los programas por los que está Chubut Deportes trabajando en los diferentes torneos. ¿Está? Hoy los disertantes serán Pablo Lara y Andrés Cerviño, y los moderadores serán Janina Valiente, la profesora Janina Valiente, y el profesor Lucas Kaman. Silvia. No, les doy la palabra a ellos. Agradezco la presencia del público y agradezco un montón al grupo de disertantes que estamos a full. Es mucho el tiempo, mucha la dedicación, así que muy agradecida con eso, y mucha suerte, chicos, hoy, Andrés y Pablo. Saludos para todos. Suerte, chicos, y ahora los dejamos con los moderadores. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya saben, yo soy Janina Valiente, de acá de Esquel, y me toca presentar a mi amigo primero y mi compañero de grandes viajes, Andrés Gustavo Viño, profesor de Educación Física, entrenador nacional de natación, árbitro de natación oficial categoría C, guardavidas, instructor de buceo Estrella 1 PNA y Estrella 1 adaptado PNA, profesor de natación adaptada y convencional en el Natatorio Municipal de Trelew y coordinador pedagógico de natación convencional y adaptada. Es la estrella de la capacitación de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas Kaman, soy profe de Educación Física acá de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Hoy también me toca presentar a un gran amigo de allá de la cordillera, Pablo Javier Lara. Él es profesor de Educación Física, estuvo realizando la capacitación del Programa Federal de Recreación y Deportes para Personas con Discapacidad y su grupo familiar 1 y 2 del Servicio Nacional de Rehabilitación en Buenos Aires. Es profesor de atletismo y natación para personas con discapacidad en la Secretaría de Deportes de Esquel, profesor y coordinador del área de discapacidad y deporte, también de la Secretaría de Deportes de Esquel. Participó como entrenador con alumnos a cargo en los Juegos Nacionales Evita en todas sus instancias. Participó como profesor a cargo de alumnos de concentraciones y torneos nacionales de FADEC, y técnico principal de natación en Juegos Parepade y Juegos de la Pararaucanía en los años 2018 y 2019. Así que bueno, los dejamos con ellos a partir de este momento, así que grandes valores los dos de varios viajes y personas que tenemos mucho para aprender. Bueno, mucha suerte a los dos y disfruten de esta capacitación. Bueno, agradecer primero a los que están presentes, después al equipo directivo de Chubut Deportes por darnos esta oportunidad. Así bueno, estamos muy contentos con Pablito, ya hace más de 10 años que estamos acá trabajando en el equipo técnico de natación, mucho más seguramente estamos, así que bueno, estamos muy contentos. No sé, Pablito, si vos querés decir algo. No, en primera instancia, darle la bienvenida a todos, agradecer que dispongan de su tiempo para compartirlo con nosotros. Simplemente recordarles que más allá de los conceptos teóricos que cada uno de nosotros pudo recoger o pudo aprender, simplemente esto es un poco contar nuestra experiencia de trabajo, llevar un poco a todos ustedes nuestro recorrido, acompañando a las personas con discapacidad, en una actividad que realmente es de nuestro agrado, que es la natación. Así que agradecerles a todos por estar presentes. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver si sale esto. Vamos a compartir pantalla. Esto es nuevo para mí, así que pido disculpas si hay algún error. Y vamos con el módulo 3 de natación. Acá vamos a ver un poquito cuál es la función del guía o asistente deportivo, algunos conceptos básicos, qué cosas hay que tener en cuenta, el trato del guía con el alumno, y bueno, un poquito de natación, cómo nosotros enseñamos, y un poquito de clasificación y reglamentación. ¿Sí? Y bueno, acá en esta foto, si ustedes ven, van a ver un poquito cuál es la función del guía. ¿Sí?
acá ven que están acompañando al alumno, están ayudando, y para ser un guía o asistente deportivo, me parece que ahí tienen que estar muy bien, tienen que estar convencidos de lo que quieren hacer. Es un trabajo muy lindo, muy bueno, en donde van a acompañar y asistir al nadador, van a hacer sus ojos, y le van a indicar el camino en toda su trayectoria deportiva, ¿sí? Entonces vamos, con la natación, vamos a poner algunos puntos importantes, a ver si esto se mueve. Me quedé trabado ahí. Ahí está. Natación, ¿sí? Esta actividad maravillosa, mágica, ¿sí? Que podemos tener algunos conceptos, que es una actividad normalizadora, inclusiva, amena, formadora y rehabilitadora. Aumenta la confianza en sí mismo y su autoestima. Acá, si ustedes ven, ahí tenemos un alumno que es Leo, el de remera naranja. Él, cuando comenzó a nadar, empezó con mucho miedo, ¿sí? Le tenía pánico, temor, y hoy en día está ya nadando en aguas abiertas, así que imagínense cómo elevó su autoestima, ¿sí? Después aumentan los niveles de salud y revaloriza sus habilidades por sobre su discapacidad. Acá, cuando el alumno entra al agua, se olvida de las muletas, se olvida de la silla de ruedas, puede hacer cosas que en otros ámbitos no puede hacer. Así que la verdad que la natación es algo mágico para ellos. Continuamos con la otra filmina. Lo que tenemos que tener en cuenta, cuál es el objetivo que tiene que tener en cuenta el guía o asistente deportivo. Nosotros pusimos 2, pero seguramente tiene que haber más. Primero es brindar los apoyos necesarios para que la persona pueda desarrollarse con plena seguridad y rendir al máximo su potencial en la actividad deportiva. Y después, acompañar el desarrollo del deportista en toda su carrera, ¿sí? Y bueno, vamos a repetir algunos conceptos que Leo en su primer módulo 1 los hizo, pero no está de más repasarlo. ¿Qué conceptos a tener en cuenta cuando trabajamos con personas en situación de discapacidad? ¿Cómo nos manejamos con ellos? ¿Sí? Utilizar siempre el término de persona con discapacidad en lugar de discapacitado o discapacitado, ¿verdad? Mencionar siempre la deficiencia. Ejemplo, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad mental, y no decirle ahí va el ciego, el rengo, el sordo y todo eso. Y después, no utilizar términos como incapacidad o invalidez, ni diminutivos, ni adoptar una actitud paternalista. Seguramente después Pablito se va a desarrollar en estos conceptos, ¿sí? Es fundamental ofrecer a las personas con discapacidad los apoyos necesarios que requieren para realizar las actividades con plena igualdad de oportunidad como todos los ciudadanos. ¿Qué son los apoyos? Son recursos, estrategias aplicadas a las personas con discapacidad. Serán individualizados acorde a las necesidades propias de cada persona en pos a su bienestar, calidad de vida y de un mejoramiento de sus funciones. Ejemplos de apoyos son las adaptaciones que tenemos, por ejemplo, en los edificios, las rampas, también tenemos recursos tecnológicos. Sabrina había mencionado la otra vez que tenía un alumno que con una notebook hablaba por ella, y después tenemos el guía, que es el acompañante para actividades físicas. Le va a servir de mucho apoyo al deportista, ¿sí? Y acá vamos a ver un poquito cómo es el trato de las personas con discapacidad motriz. Esto es fundamental para el guía o el acompañante, para que tengan en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si las personas caminan despacio, ajustar el paso al de ellos. Evitemos posibles empujones o arrastres, presentemos ayuda si la persona tiene a cargo objetos, si la persona está en silla de ruedas, situarnos de frente y a la misma altura desde ser posible. Si no sabemos cómo manejar la silla de ruedas, preguntémosle al usuario cómo hacerlo. Y no se apoye en la silla de ruedas de la persona. Esta es parte de su espacio temporal, que Leo en el módulo 1 lo estuvo repitiendo, ¿sí? Y después, los apoyos para las personas con movilidad reducida que deben tener en cuenta. Nosotros como guía
o asistente deportivo, tenemos que primero, cuando vamos a llevar a una persona que va a aprender a nadar o a algún torneo, estaría muy bueno que esa persona, ese guía, vaya un día antes y se asesore qué es lo que tiene esa instalación, ¿sí? Tienen que tener en cuenta si tiene rampa de acceso, si el espacio es adecuado, si tiene pasillos grandes donde puede pasar una silla de ruedas, si tiene baños accesibles, ascensor o plataforma elevador, ¿sí? Si tiene carteles y señalizaciones a la altura de que permita su lectura a personas con silla de ruedas, cómo es la pileta, el entorno, si tiene ducha, escaleras, bancos, y qué profundidad tiene esa pileta, ¿sí? Entonces, el guía o asistente deportivo, si puede, cuando va a llevar a una persona a nadar, o cuando va a llevar a una persona a un torneo, tendría que tener esto en cuenta para después informarlo, o para ver qué obstáculos puede tener a la hora de que ese alumno venga, ¿sí? Después tenemos, ¿cuál es el trato adecuado con una persona con discapacidad visual? ¿Sí? Siempre cuando estamos con una persona con discapacidad visual, tenemos que identificarnos en presencia de él, de ella, utilicemos indicaciones y expresiones tales como a tu derecha, a tu izquierda, adelante, atrás, de usted, arriba, abajo, descubriendo el lugar exacto en el que se encuentra. Si precisa nuestra guía, ofrezcámosle el brazo y se tomará a la altura de nuestro codo. Y según su preferencia, a izquierda o derecha. Si, sin decir cuidado, advertiremos de los posibles obstáculos y no nos retiraremos sin avisar. Colocamos su mano sobre las barandas de acceso y indicarles el primer escalón y el último de las escaleras. Esto son las funciones que tienen que tener en cuenta el guía o el asistente deportivo a la hora de acompañar a una persona. No sé si, Pablito, vas a agregar algo más. Simplemente comentarles que bueno, cuando diagramamos el material, sin lugar a dudas, hay mucho que ofrecer. Realmente, cada una de las temáticas es un material en sí. O sea, hay muchos conceptos de los cuales podríamos llegar a avanzar y explayarnos, ¿sí? Pero consideramos que lo más importante, bueno, era que compartir con ustedes un poco las vivencias y las bondades de lo que significa la natación para nosotros, y en particular para las personas con discapacidad. También tener en cuenta, ¿sí?, un poco remarcar esto del objetivo, ¿sí?, de la función del guía o asistente deportivo en lo que a la natación se refiere, y abocado especialmente a lo que son las discapacidades motrices y sensoriales, en este caso visual, ¿sí?, la discapacidad visual, que cumple una función importante y que lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación del módulo, ¿sí? Por otro lado, bueno, tener en cuenta, porque bueno, se van rompiendo distintos paradigmas en relación a cómo dirigirnos hacia las personas con discapacidad, ¿sí? Últimamente, bueno, circula mucho en las redes y en aquellas personas que nos dedicamos a la actividad para personas con discapacidad, desde el deporte, de la forma en que debemos dirigirnos, ¿no? Por ahí todos nosotros hemos recibido WhatsApp o hemos recibido información acerca de la terminología a utilizar, ¿sí? Y quizás la terminología hace un poco referencia a que en algún momento se usó, ¿sí? Por ahí circula el hecho de que hablar con propiedad es dejar de lado el término especiales de repente, ¿no? Y figura por ahí que las especiales son las pizzas. Pero en algún momento se utilizó esa determinación o ese significado para dirigirse a las personas con discapacidad. No es un invento, ¿sí? Entonces, a medida que se fue rompiendo cierto paradigma y se fue avanzando en lo que es la educación para las personas con discapacidad, aparecieron obviamente vocablos nuevos, terminologías nuevas, que más allá de un modismo, ¿sí?, resulta ser
el resultado de un trabajo relacionado a la experiencia y el estudio de las personas con discapacidad. Entonces, veíamos importante también cómo dirigirnos cuando hablamos con respecto a las personas con discapacidad, ¿no? Porque no es común para el resto de los colegas del área de educación física o la gente común, ¿sí? Hablar de la discapacidad. Es como que la palabra discapacidad me da no sé qué, suelen decir, ¿no? Pero le digo, ¿cómo corresponde decirles? Eso, bueno, vos lo explicaste, Andrés, y me parece que necesitábamos quizás una filmina como para acentuar qué es lo que corresponde en la actualidad, o de qué manera corresponde dirigirse hacia las personas con discapacidad. Y después, bueno, ver un poco el tema de el trato para las personas con discapacidad y cuáles son los apoyos, ¿sí?, necesarios para poder garantizar, digamos, el éxito, por así decirlo, en una actividad tan importante como es la natación, ¿sí? Y cuáles son los apoyos de la famosa ABD, ¿sí?, que son las actividades de la vida diaria, que son facilitadores para las personas con discapacidad. Aquellas personas que realizan o hacen actividad o se encuentran con esos facilitadores en la vida diaria, y cuáles corresponden a el deporte de la natación, propiamente dicho, ¿sí?, o la actividad acuática, ¿sí? Así que en el momento de organizarnos, hicimos hincapié, digamos, en esa estructura, que es la que recién Andrés acaba de compartir con ustedes, ¿sí? Te paso la palabra, Andresito, ¿eh? No sé si quedaba algo más. Quedaba nada más que eso y queríamos ver si había alguna pregunta, y si no, continuamos con natación, ¿sí? Ya explicamos un poquito la función del guía, algunos conceptos, y repasamos algunos conceptos que ya había dado el Leo en su primer módulo, y bueno, ya para introducirnos ya en lo que es natación. Por ahora, chicos, no hay ninguna pregunta acá por el chat, ¿eh? Así que sigan nomás. Bueno, como habíamos hablado, ya en esta etapa de cuando llevamos al alumno a nadar, ¿sí?, tenemos que tener, el guía o asistente deportivo tiene que tener mucha empatía, ¿sí?, con el alumno, porque si va un alumno por primera vez a nadar, le pasan millones de situaciones por la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a conocer un ambiente nuevo, porque va a estar en un lugar que nunca estuvo. Ya sabemos que por ahí van a haber gente que no conoce, profesores que no conoce, entonces el guía o asistente tiene que tener mucha paciencia, ¿sí?, mucha empatía para darle al alumno ese tiempo para que él se acostumbre y se sienta cómodo en el agua, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, cuando el guía ya tiene que tener todo esto en cuenta del reconocimiento del lugar, la profundidad, dónde están los escaleras, al alumno, ¿sí? Entonces, cuando por primera vez un deportista ingresa al natatorio, lo que tiene que hacer, bueno, el guía es el que lo ayuda a reconocer el lugar, dónde está la entrada, dónde está el pasillo, dónde están los baños, las duchas, el vestuario, cuando suben arriba, dónde están las escaleras, cuál es la parte profunda, cuál es la parte baja, y bueno, y así van reconociendo el lugar, ¿sí? Una vez que terminan con eso, vamos a la natación, que ahí el guía solamente es un simple ayudante del profesor. Ya habíamos dicho que la natación era una actividad normalizadora, inclusiva, amena, formadora y rehabilitadora, ¿sí? Lo primero que hacemos nosotros, los profesores, cuando viene un alumno nuevo, es reconocer el lugar, ¿sí? Entonces lo llevamos al alumno al agua, a que experimente esas nuevas sensaciones, le mostramos el lugar, dónde está la parte baja, cuál es la parte profunda, si tiene andariveles o no, y una vez que reconoce el lugar,
vamos a empezar a darle la ambientación, ¿sí? En donde el niño va, o el alumno se va a desenvolver en el agua, va a empezar a caminar, va a empezar a explorar lo que es el agua, empezamos a meter la cabeza dentro del agua, a soplar, a recoger objetos, y una vez que el alumno está ambientado, está un poquito más seguro, empezamos con la natación utilitaria. ¿Qué es la natación utilitaria? Es cuando nosotros le damos las herramientas al alumno para que se pueda desenvolver normalmente en el agua, ¿sí? Entonces, enseñamos movimientos propulsivos de las piernas y los brazos, enseñamos a sacar la cabeza para que respire, y que se desenvuelvan bien, tanto en la parte baja como en la parte profunda. Hablando mal y pronto, nosotros le enseñamos al alumno, le damos esas herramientas para que cuando esté en la parte profunda no sienta temor y pueda ir él solo hacia la parte segura, hacia la parte baja o hacia los bordes. Una vez que tienen todos estos conceptos adquiridos, empezamos con la natación, la enseñanza de los estilos, que ahí Pablito se va a explayar un poquito más. Cuando enseñamos los estilos, que son el estilo crawl, espalda, pecho y mariposa, los fundamentos y la reglamentación. ¿Sí? Nosotros cuando empezamos a enseñar los estilos, siempre arrancamos con la posición inicial, después, una vez que tiene la posición inicial, arrancamos con la patada, después, una vez que tiene la patada, arrancamos con la abrazada, después con la respiración y la coordinación. En Andrés, ese orden, generalmente nosotros... ¿me escuchás? Te escucho. Disculpame que te interrumpa, pero hay una pregunta que surge en el chat y me parece que estaría bueno que la puedan contestar ahora. Preguntan, creo que ustedes pusieron acá actividad normalizadora en natación, y una profesora pregunta, o una mamá, no sé qué será, ¿por qué normalizadora la consideran ustedes a la natación? No sé si Pablito lo querés contestar. Con respecto por ahí a la oración en sí, quisimos resumir de la mejor manera todos los aspectos que son importantes considerar. Una actividad pasa a ser normalizadora cuando nosotros en el agua partimos de que somos todos iguales, ¿sí? Entonces, muchas veces nos pasa cuando trabajamos con nuestros alumnos, quizás en algún grupo reducido, ¿sí? Porque tenemos una atención quizás personalizada, o porque la natación para personas con discapacidad, desde la parte didáctica o metodológica, no involucra a muchos integrantes, ¿sí? En la presencia de la actividad. Entonces se puede observar de que en ese pequeño grupo puede llegar a haber personas con discapacidad que a simple vista es un integrante más del natatorio, ¿sí? Desde la visión que nosotros tenemos, es una persona que cumple con los requisitos de tener su gorro y su antiparra, o su gorro, y en el caso de la antiparra no, ¿sí? Pero está en igualdad de condiciones que el resto, ¿sí? Somos en el sentido de normalizar, lo utilizamos con equipararlo con la igualdad, ¿sí? Y eso es uno de los objetivos que persigue también la natación adaptada, o la natación paralímpica, ¿sí? O la natación para personas con discapacidad. El hecho de que somos todos iguales en la pileta o en la actividad propiamente dicho, ¿sí? Es un poco. Y bueno, y lo inclusivo, ¿sí? Tiene relación conjuntamente con esto, ¿sí? Porque estamos todos en ese espacio, quizás a simple vista no sabemos si esa persona tiene o no discapacidad, porque estamos trabajando en los contenidos y en los objetivos que son iguales o comunes a cualquiera de las personas que se encuentran en el natatorio, ¿sí? Entonces consideramos que es una actividad inclusiva, ¿sí? Bueno, también tiene un aspecto que es ameno, o que es agradable, ¿sí? Es una actividad que es amena y que es agradable, por el hecho de que es un ámbito distinto, ¿sí? Es un ámbito distinto donde se ponen en juego la sensibilidad, ¿sí? El hecho de que no haya
gravedad en el agua nos permite distintas posibilidades de movimiento, y si enfocamos esto en lo que es la discapacidad motriz y la discapacidad visual, ¿sí? Encontramos un ámbito ameno donde, desarrollamos nuestras capacidades de movimiento, ¿sí? Formadora porque, bueno, es educadora, y la parte de rehabilitación o que tiene que ver con la rehabilitación, hace referencia a que, bueno, justamente se pone en juego también muchos movimientos, ¿sí? De orden, o muchos movimientos que tienen relación directa con el desarrollo, ¿sí? El desarrollo muscular y el desarrollo de la capacidad quizás articular, ¿eh? Nosotros, si hablamos de discapacidad motriz, hablamos de cierto grado de espasticidad o cierto grado de alumnos con atetosis, ¿sí? Que tienen que ver con disfunciones motrices relacionadas con la neurología, ¿sí? Entonces, bueno, el hecho de poder ejercitar y mover esas articulaciones y ejercitar esos músculos, hablan de un grado de rehabilitación. Pero cuando hablamos de rehabilitación, no hablamos solamente del trabajo que pueda hacer el profe, ¿sí? Acompañado por el guía, ¿eh? Cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de un trabajo con un objetivo específico, acompañado, sin lugar a duda, por un equipo interdisciplinario que persiguen un mismo objetivo, ¿eh? Cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de un equipo compuesto por kinesiólogos, por fisiatras, también cumple una función importante, y consideramos así nosotros el profe de educación física que esté capacitado para poder desempeñar la actividad en el natatorio, ¿sí? la actividad de la natación. Resumiendo, eso es un poco lo que nosotros quisimos poner en el enunciado de esta filmina, ¿eh? No sé si por ahí quizás respondí a alguna otra interrogante más o alguna otra pregunta. Pero bueno, ¿por qué elegimos esa oración? ¿Sí? Pasando a la siguiente, y bueno, y ahí ya podemos hablar de la natación propiamente dicha para personas con discapacidad visual, y es un poco de lo que charlábamos recién, ¿sí? El alumno con discapacidad visual tendrá que lograr los mismos objetivos que el resto de los alumnos que van al natatorio, ¿sí? Estos sean adolescentes, sean niños o sean adultos con discapacidad. El éxito o el fracaso de los objetivos depende de la predisposición, motivación, ¿sí? De la superación personal tanto del alumno como del profesor, ¿sí? Se entiende ahí que hay que tener objetivos en comunes, y en función de las ganas, digamos, que tenga el alumno y la voluntad de trabajo que tenga el profesor y el asistente deportivo, van a garantizar un poco el éxito, digamos, de la actividad. Con respecto a algunos objetivos que podemos trazar, hemos mencionado ahí 5 objetivos, pero consideramos que hay muchos más. Hablan acerca de aprovechar el tiempo libre de una forma sana y divertida, ¿sí? Y evitar de esta manera el sedentarismo. Otro de los objetivos puede ser fomentar las relaciones interpersonales a través de las prácticas grupales, ¿sí? Mejorar la condición física, mejorar la coordinación y la orientación espacial, y desarrollar el sentido de la autoestima y superación personal. Pensemos en una persona con discapacidad visual. Esta persona puede haber nacido, ¿sí? De manera congénita, pudo haber nacido con una discapacidad visual, o pudo haber adquirido esta discapacidad. Entonces, pensemos en aquella persona que quizás nunca vio, no ha tenido esa posibilidad, los temores que le generará un ámbito totalmente desconocido. Pensemos en esa persona, o una persona con discapacidad visual, que se mete a la pile por primera vez, ¿no? Más allá de la motivación que lleve a esa persona, bueno, nosotros tenemos que garantizar la seguridad ante todo, ¿sí? Veamos
el aspecto pedagógico. Si bien nosotros por ahí nos han consultado y quizás crea cierta expectativa al saber cómo vamos a enseñar o qué aspectos considerar importantes a la hora de enseñar la natación. En el caso de la natación, como decía Andrés, hoy en una de las filminas, pasamos por distintas etapas, ¿sí? Y bueno, no nos vamos a poner en juego, o no nos vamos a poner con el rigor científico acerca de lo que significa un objetivo, o un recurso, o qué entendemos por metodología. Simplemente, bueno, enunciar o enumerar qué cosas consideramos nosotros que son importantes, ¿sí? Para el inicio de la natación para personas con discapacidad visual. Hablamos de una natación educativa, que es formar y desarrollar al alumno, fomentar las relaciones sociales, físicas y psíquicas, aprovechar la ingravidez del medio acuático, que era un poco lo que charlábamos también hoy, y la etapa de adaptación y conocimiento del medio, que son aspectos que fuimos enunciando y que fuimos viendo, ¿sí? Con respecto a lo que es la adaptación, entendemos de que hay todo un bagaje de actividades, de metodologías y formas para que ese niño se adapte al medio acuático, ¿sí? En esa adaptación no solamente pasa el hecho de vivenciar técnicamente qué es lo que pasa en el agua, sino que, bueno, que pensamos en movimientos globales, y a partir de esos movimientos, la incorporación de los conocimientos del propio cuerpo, para en un futuro lograr cierta técnica. Pero eso es como que la ambientación sigue de manera constante en una segunda etapa que nosotros, o al menos se ha mencionado como natación de deporte de base, ¿sí? Que busca la familiarización. Entonces, adaptarse y familiarizarse al medio, aprender a respirar, flotar, ¿sí? Y que en esa etapa logren sean capaces de realizar un desplazamiento mínimo, ¿sí? Y tener una vivencia de zambullida. ¿Está? Quizás el objetivo más importante de esta etapa sería, bueno, ir aprendiendo algún gesto técnico para el nado, ¿sí? Afianzar las técnicas de nado, como decía hoy Andrés, ¿sí? Relacionadas obviamente con los 4 estilos conocidos, ¿sí? Crawl, espalda, pecho y mariposa. Y cuando hablamos de una natación como deporte de competencia, ¿sí? Nos estamos refiriendo a, bueno, donde el objetivo principal o el objetivo máximo sería lograr un resultado, buscar las marcas y mejorar obviamente el rendimiento, ¿sí? Pensando en lo que es la competencia. Nosotros, sin lugar a duda, esto va a ser un proceso donde lo que buscamos es que ese nadador pueda, ¿sí? Lograr mejorar la técnica para después sí comenzar con la participación a nivel competitivo. Los métodos y recursos enunciamos o pusimos algunos a tener en cuenta, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo le enseñamos a una persona que no ve o que tiene una gran deficiencia visual, ¿sí? Nosotros utilizamos un recurso o un método para la enseñanza de la natación que tiene que ver con lo visual, ¿sí? Digamos que ese canal de comunicación visual que tenemos con nuestros alumnos es fundamental a la hora de enseñar una técnica, ¿sí? Y en este caso, esa persona no cuenta con ese sentido, ¿sí? Entonces, un recurso a utilizar en primer momento es trabajar con el alumno fuera del agua, ¿sí? Y obviamente enseñarle a través de los movimientos y mediante el tacto, ¿sí? Cuáles son los movimientos a realizar para que él de esta manera pueda llegar a visualizar el movimiento, ¿sí? También por ahí otro de los recursos, o apoyando este recurso, tiene que ver con la incorporación de muñecos, ¿sí? Como para que podamos interpretar, ¿sí? La clásica Barbie o algún muñeco de esas características, que son articulados y demás. Bueno, obviamente que dando las órdenes o las consignas que sean claras,
y siempre partiendo un poco de lo que tiene que ver con la característica de los individuos, o de los alumnos, de las personas en sí, y dependiendo de la edad, vamos a utilizar distintos recursos. A ver si pasamos a la filmina siguiente. Y con respecto al asistente deportivo, ¿sí?, en lo que hace a la natación para personas con discapacidad visual, bueno, entendemos y consideramos que las funciones propias de esta persona, que es el guía o el asistente, tienen que ver con el hacer las señales correspondientes al nadador, ¿sí?, asistir al nadador, actuar como los ojos del nadador, y por lo tanto esto nos garantiza de que ambos funcionen como equipo, ¿sí? Después, a nivel competencia o a nivel participación de eventos, sean encuentros deportivos o competencias deportivas, es importante, bueno, acompañar al nadador S11 o B1, ¿sí?, a la plataforma de salida, y comunicarle verbalmente toda la información que esté disponible visualmente, ¿sí? Todas aquellas consideraciones que nosotros le podamos dar, ¿sí?, sería como una descripción de la realidad de ese momento, le va a servir sin lugar a duda a nuestro atleta o a nuestro nadador, ¿sí? A ver, Andrés, si tenemos algo más. Bien. Ya pasé. ¿Sí? Chicos, ¿Ahí estamos? ¿Sí, Janina? Acá hay una pregunta sobre discapacidad visual. Uh-huh. Preguntan si una persona con discapacidad visual menor de 10 años puede que no sepa cuál es la izquierda o la derecha. Sí, sin lugar a duda. Puede ser que sepa de que o sea, dentro del hemicuerpo, la orientación. Me parece que por ahí apunta la pregunta a lo que nosotros hablábamos de la orientación, ¿sí? Sin lugar a duda, hablamos de las referencias. Por un lado pueden ser referencias de ubicación de un espacio, ¿sí?, dirigirnos hacia un sector, o describir, ¿sí?, que a la derecha o a la izquierda, pero en este caso nosotros vamos a estar frente a esta persona, puede que tenga 10 años, menos o más, vamos a estar de frente a esta persona, y bueno, y con nuestro contacto, ¿sí?, reafirmando un poco lo que nosotros decimos verbalmente, con el sentido kinestésico de esta persona, vamos a indicarle, ¿sí? Si yo me dirijo hacia esa persona, seguramente voy a tocarle su mano derecha y voy a decir, bueno, esta es la derecha, y hacia ese lado, o hacia ese lado, y orientarla hacia algo que yo quiero enunciar. De repente, bueno, hacia ese lado está la escalera, o está la salida, o está tu compañero, ¿sí? Esta es la derecha, y hacia ese lado de la derecha, o en este caso, o hacia la izquierda, ¿sí? Eso es el lugar geográfico. Si estamos dentro de la pileta, bueno, seguramente va a ser lo mismo, ¿sí? Yo voy a estar con esa persona, en el caso de que sea alguien muy chiquito, lo voy a tener de frente, voy a mirar de frente a esa persona, y voy a dar las indicaciones. Si es alguien muy chiquito, o si es alguien que que es menor de 12 años y quizás no tenga experiencia, o alguien siendo mayor, lo voy a tomar de las manos, seguramente para poder dar la clase, o buscar ese objetivo que yo estoy persiguiendo, que es sencillamente la ambientación o la familiarización, ¿sí? Para que no se encuentre solo, para que no, en la inmensidad del agua, en un ámbito desconocido, imagínense ustedes soltarse y estar, entonces, en ese ámbito seguramente voy a tener contacto con esta persona, y voy a dar indicaciones verbales de manera constante para asegurar la confianza, y que esta persona no tenga temor, ¿sí? Claro, y ahí, perdón, que mi opinión, ¿Sí? creo que también ahí va que cada profesor, en este caso, porque estamos en el agua y seguramente un profesor de educación física,
despliega todas sus estrategias para ver cómo hace para que esa persona distinga izquierda a derecha, un reloj de un lado, del otro lado una pelotita, ahí es donde uno tiene que tratar toda la imaginación. Tengo otra pregunta, dice, ¿el asistente entra al agua con el alumno para el reconocimiento del lugar profundo, etcétera? Bien, nosotros y lo charlamos con Andrés, y me parece que es un poco también el hecho de, enfocamos esto quizás dirigido a los profes de educación física o a las personas que hacen la actividad de natación, ¿sí? Pero sabemos que nos siguen y nos consultan y son parte personas que quizás no tengan esos conocimientos, ¿sí? Y que de alguna manera quieren acercarse al deporte para personas con discapacidad, sea la natación, sea el atletismo. Y el éxito, digamos, de la función de un guía o de un asistente deportivo es acompañar el desarrollo, ¿sí?, del futuro atleta o del futuro nadador. Entonces, todas las actividades que haga el profe son importantísimas que esté el asistente, ¿sí? Nosotros, o nuestra forma de trabajar desde lo metodológico, muchas veces la persona con discapacidad no viene sola hacia el natatorio. Si tiene una discapacidad visual o motriz, seguramente viene con algún asistente, y es un objetivo de muchos de nosotros, los profes que trabajamos en discapacidad, es incorporar a ese asistente, tenga o no conocimiento del deporte, a la actividad que hace que hace esta persona, ¿sí? Él como acompañante que participe de la actividad. Entonces, seguramente el asistente va a tener que, por un lado, como hoy, en el caso de los ciegos y disminuidos visuales, ser un poco los ojos, ¿sí?, de esta persona, y en el caso de las personas con discapacidad motriz que vamos a desarrollar ahora, seguramente también, ¿sí? Seguramente también. Entonces, es un trabajo en equipo, ¿sí? Es un trabajo en equipo y es un objetivo de los docentes de educación física, de los profes de natación, trabajar de manera conjunta con el asistente deportivo. Me parece que un poco la capacitación y el espíritu de la actividad adaptada e inclusiva apunta por parte de nosotros hacia eso, ¿sí? Bien, tengo dos preguntas más. Dice, ¿el asistente debe saber nadar o no ingresa a la pileta? Bien. Nosotros estamos hablando de la natación, ¿sí? Y siempre pensando en el desarrollo en la escuela de iniciación deportiva, ¿sí? Con alumnos puede ser de 6, 7, 5, 3, 2 años, de ahí en adelante, ¿sí? Y entonces es un poco lo que yo charlaba recién, da un poco de respuesta a esto, ¿sí? Seguramente nosotros hemos tenido algún asistente de que no sabe nadar, pero tiene muy buen feeling y tiene muy buen código de comunicación con el nadador o con el atleta, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es el asistente de él, porque es un familiar que lo trae a la pile, porque es su asistente terapéutico y comparte la actividad con él. Entonces es indistinto si sabe o no nadar, ¿sí? De hecho, bueno, también es parte de la superación. Quizás conocemos algún caso de algún asistente que llegó a la pile por algún alumno en particular y se enganchó con la actividad y fue sumando el desarrollo de la natación en sí. Así que bueno, eso es bienvenido, ¿sí? Porque va haciendo el desarrollo con el alumno, digamos. Pero no indistintamente, ¿sí? Es un trabajo en equipo y hay que planificar y saber cuáles son las dificultades que encontramos en el alumno como en el asistente también, ¿sí? Planificar en función de esas cuestiones. Bien, la otra es, ¿qué significa nadador B1 S11? Bien, nosotros ahí ahora más adelante vamos a hablar de una clasificación funcional, ¿sí? En el caso de un nadador B1, ¿sí? O BS11, hablábamos de un nadador que es ciego, ¿sí? Una persona que, es no vidente, una persona que no ve, ¿sí? Entonces, en ese caso, no recuerdo por ahí la filmina, que era ¿cuál era la que?
la que apuntaba, ¿sí? Pero bueno. ¿Andrés? Sí, no, seguí. Ah, perfecto. Bueno, S1 o B, o S11, SB11 o S1 habla de un nadador, ¿sí? Que es ciego. Claro, buenas tardes, perdón, Pablo. Ahí Sí. quizás las siglas, la B larga corresponde a blind en inglés, que es ciegos, ¿sí? Y la S, Y S de swimming. Ajá, swimming, que es, bueno, natación, ¿sí? Exactamente. De ahí, exacto. De ahí que después la clasificación pasa por una persona que es 1, ¿sí? Un número chiquito, un número bajo, ¿sí? Y el grado de discapacidad es muy alto, y de ahí tenemos 2 clasificaciones más, que es 2 o 12 y 3 o 13, ¿sí? Que después las vamos a desarrollar, que tienen que ver con el grado de visión. ¿Continuamos entonces, les parece? Sí. ¿Sí? No hay más Bueno, cuando preguntas. hablamos de natación para personas con discapacidad motriz, la natación es el único deporte paralímpico, ¿sí? O actividad que en un futuro paralímpico se combina con las condiciones de pérdida de miembro, parálisis cerebral, lesiones medulares y otras discapacidades en todas las clases. Es decir, que se agrupa según su discapacidad para nadar independientemente de la causa de la discapacidad, ¿sí? Los nadadores siguen las mismas reglas en la natación que la natación olímpica, que era un poco lo que promocionábamos dentro de la escuela de iniciación, ¿sí? Que los objetivos sean los mismos a cualquier nadador. Las reglas de la natación paralímpica son las mismas que la natación olímpica. Las únicas adaptaciones necesarias son la posibilidad de comenzar la prueba, ¿sí? Desde dentro del agua sin tener que lanzarse del partidor, y otra de las excepciones son el asistente en la salida. Los deportistas con parálisis cerebral compiten conjuntamente con nadadores que tienen una discapacidad motriz, obviamente que es una disfunción motora, ¿sí? El caso de quizás una amputación, pero se rige mediante el sistema de clasificación funcional que agrupa a cada clase de nadador, ¿sí? Con similares aptitudes funcionales. O sea que independientemente de la discapacidad, ¿sí? Y de la causa que la haya generado, lo que se tiene en cuenta a la hora del deporte paralímpico, ¿sí? Es la aptitud funcional. Hemos hablado de aptitud funcional y vamos a seguir hablando en el resto de los deportes, ¿sí? La natación para personas con discapacidad, hablábamos recién de su origen, se clasifican en alteraciones de causa congénita en un 15% de la totalidad, por enfermedades de un 55%, por causas de accidentes un 30%. Y según su naturaleza, podemos hablar de físicos, motores, físicos u orgánicos, que no tienen componente motor, derivados de enfermedades cardiovasculares, renales, pulmonares, y las personas con discapacidad sensorial también, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Natación para personas con discapacidad motriz, ¿sí? Hay un proceso de iniciación de la actividad que está sujeto al desarrollo de las habilidades motrices básicas y condicionales del individuo, o sea, qué es lo que el individuo trae en sí, ¿sí? Y a partir del desarrollo de esas habilidades va a ir mejorando y vamos a ir planteando los objetivos. Tener en cuenta las secuelas del producto de la discapacidad. Estamos hablando de discapacidad motriz siempre, el diálogo permanente que facilita el aprendizaje. Esto es el proceso de iniciación, entonces es fundamental conocer a esa persona y tener en claro cuáles son sus habilidades motrices, cuáles son las secuelas de esa discapacidad, que puede haber sido adquirida, que pudo haber sido congénita, ¿sí? Y bueno, y el diálogo permanente va a facilitar un poco el tema del aprendizaje de la persona. No, estoy pensando en un ejemplo claro, por ejemplo, aquellas personas que
son mielomeningocele que tienen una disfunción de la médula, ¿sí? Quizás consideraciones a tener en cuenta: muchas de estas personas son alérgicos al látex, por ejemplo, ¿sí? Y esto no lo vamos a saber si no tenemos un diálogo con la persona y no tenemos un diálogo con el entorno familiar, ¿sí? Porque de repente hay gorros que son de látex, o en el caso de la pile, en el caso de algún accidente o algo, seguramente el guardavidas se va a poner sus guantes de látex para poder asistirlo, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo que es tan simple, ¿sí? Que tiene un montón de información, que nos dice un montón de nosotros, hablar con la familia y no descartar hacer ninguna especie de interrogatorio en relación a, bueno, cuáles son los cuidados que tenemos que tener con las personas, ¿sí? Si vamos a la actividad propiamente dicho, bueno, hablamos de flotación, ¿sí? De propulsión, de respiración, de las vueltas o giros y de las partidas o de las salidas, ¿sí? Estos son todos los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de enseñar la actividad. Y en un futuro, ¿sí? Trabajar con respecto a los estilos de la natación, mejorar y obviamente desarrollar las técnicas para desplazarse de forma eficiente en el medio acuático, y apuntar a los estilos: libre, espalda, pecho y mariposa, ¿sí? Bien, vamos al asistente deportivo en natación para personas con discapacidad motriz. Vimos la función del asistente en lo que era la natación para personas con discapacidad visual. La función propia, ¿sí? De este asistente o este guía deportivo es acompañar y asistir obviamente al nadador, actuar en función del nadador para que éste dé su máximo potencial, por lo tanto funcionará como un equipo. Es fundamental la función del asistente deportivo en la natación para personas con discapacidad. Las imágenes bueno, muestran episodios de natación paralímpica, ¿sí? De natación paralímpica. Estamos hablando de atletas que ya han obtenido, digamos, un desarrollo de la técnica y de la natación muy, muy importante, pero basándonos en todo lo que mencionamos, la función del asistente para conformar ese equipo es igual para un alumno de nosotros que tenga 5 o 6 años, con experiencia o sin experiencia, que esté acompañado por el asistente deportivo, ¿sí? O el guía deportivo. ¿Por qué? Porque vamos a perseguir distintos objetivos, pero la función del asistente o del guía va a ser la misma, dentro y fuera del agua o de la pila inclusive, ¿sí? La función del asistente deportivo es desde el momento en que entra al complejo deportivo, al complejo natatorio, pasa por el vestuario, de ahí se acerca al borde de la pileta y después cumple su función en el agua propiamente dicho. Entonces, pensemos en los dos extremos, ¿sí? En la natación paralímpica, que son las imágenes, pero pensemos en nuestros alumnos que indistintamente de la edad están desarrollando habilidades deportivas relacionadas con la natación. Y ahí Andrés seguramente está pensando qué tipo de preguntas hay al respecto. No, hasta ahora preguntas que tengan que ver con este tema, nada. Hay otras preguntas sobre la planilla de asistencialismo nada más, de asistencia, perdón. Y voy a aprovechar a recordar, las planillas de asistencia se llenan una sola vez, las compartimos por WhatsApp, a través del mail también se compartieron, y siempre reforzamos compartirlas a través del chat, ¿sí? Tanto de YouTube como del Zoom. Ya van tres módulos, ¿sí? En todos los módulos compartimos los enlaces. Igual no pasa nada, pueden seguir participando. El tema de completarlas, tienen que completar como mínimo tres formularios aquellos que quieran tener la certificación, ¿sí?
pero no hay problema, pueden seguir participando en los 4 módulos, ¿sí? Era eso. Bueno, ahora vamos a compartir un video. A ver si lo encuentro. Ahí. La natación paralímpica tiene adaptaciones de acuerdo a cada discapacidad. En las discapacidades motoras hay adaptaciones técnicas de acuerdo a la deficiencia que tengan. En las discapacidades visuales hay toques para avisar en las llegadas y las vueltas. Y en las intelectuales no tiene ninguna adaptación. Dentro de la natación paralímpica existen 14 categorías, de las cuales 10 involucran discapacidades físicas. Las categorías van del 1 al 10, 1 siendo el más severo, 10 el menos. En las categorías ciegos y visuales, en el borde de la pileta hay un asistente que nos hace un toque con el bastón en la cabeza o en la espalda a nosotros. Nosotros nos vemos y nos vamos a chocar con la pared sin auto. En la natación paralímpica, la largada puede ser arriba del cubo, desde el agua o asistido de acuerdo a la discapacidad. En la natación adaptada se compiten en los mismos estilos que en la natación convencional. Los 4 estilos son mariposa, espalda, pecho y trote. Los Juegos Panamericanos y los Juegos Paralímpicos se desarrollan en pileta de 50 metros, al igual que convencionales. Los nadadores ciegos y visuales, para tener referencia, vamos tocando el andarivel. Dependiendo de la seguridad del nadador, lo hacemos cada vez menos. En la categoría de C11, las antifarras deben estar pintadas de negro. Esto es para que no pase luz y haya más igualdad. En la natación paralímpica existe una distancia de 150 metros y 75 metros que no existen en la categoría convencional. Bueno, esto es un video introductorio al tema que vamos a seguir, que es clasificación funcional. ¿Se puede ver bien el... Andrés, hay una consulta antes de que sigan, y algunos decían que no se veía muy claro el video, viste que internet no está de nuestro lado. Le preguntan a Pablo, porque venía hablando de eso, si asistente y guía lo usás como sinónimo o hay diferencias. Bien, Yani. Nosotros a partir del módulo 1, y de hecho compartimos con el área de deporte adaptado e inclusivo de Chubut Deportes, utilizar la terminología de guía o asistente deportivo, ¿sí? Consideramos que es lo mismo, consideramos que es lo mismo. Estamos hablando de la misma persona que cumple esa función, ¿sí? Y que consideramos que es alguien fundamental en la labor, ¿sí? Del profe de educación física. ¿Listo? Bueno, vamos a introducir el último tema, que es la clasificación funcional. Acá la clasificación funcional es un sistema de clasificación basada en una puntuación. El atleta se le resta punto en base a su condición física. ¿Qué nos garantiza esto? Esto nos asegura la equidad e igualdad de oportunidades para todos los atletas, para que sea una competencia justa y competitiva, que agrupa a los deportistas en clases deportivas y minimiza la influencia de la discapacidad del deportista en su competencia. Ahí está la dirección del video, para aquellos que no pudieron verla, lo pueden ver. Es una introducción más o
menos a lo que es la clasificación. Después, las categorías de la clasificación, los funcionales se dividen en categorías S1 a S10, que está destinado al nado libre, espalda y mariposa. Después está el SB1 al SB10, que es el nado pecho, y el SM1 al SM10, que es el nado combinado. Los visuales tienen S11 a S13, que está destinado al libre, espalda y mariposa, SB11 a SB13, pecho, y SM11 a SM13, combinado. Y los intelectuales tienen el S14 para libre, espalda y mariposa, SB14 para pecho, y SM14 para combinado, ¿sí? Los que tienen el número 1, S1, SB1, SM1, son los que son los más afectados. Y a medida que van creciendo el número, significa que tienen un nivel funcional más alto. ¿Cómo es el proceso de clasificación? Que acá juega un papel importante el guía o asistente, porque lo va a tener que acompañar al deportista, y el guía tiene que conocer qué es la patología que tiene, cuántas veces nada, ¿sí? Y qué estilos nadan, ¿sí? Ahí Pablito por ahí va a explicar ahora un ratito más en qué consiste cada proceso, ¿sí? En el proceso de clasificación tenemos una clasificación médica, es donde el alumno va a la camilla, el deportista va a la camilla, y se le hace una serie de exámenes, que ahora Pablo lo va a explicar. Si supera esas pruebas, pasa a la clasificación técnica, que se lo observa en el agua cómo nada, cómo se desenvuelve. Y si supera eso, va a la competencia. Si hay alguna duda, el jefe de clasificación se observa la competencia. Entonces, esta clasificación le va a dar al deportista una clase y un código de excepción. ¿Qué es el código de excepción? Es cuando si necesita un acompañante, si después tiene alguna excepción en las partidas o en el nado. Pablo, explica un poquito cómo es el tema de la clasificación médica. Bien, sí, dejamos esa filmina, Andrés, y por ahí nos extendemos un poquito más, ¿sí? Cuando hablamos del proceso de clasificación, suele suceder de que llegamos a esa instancia cuando nosotros participamos con nuestros alumnos de un evento deportivo que tiene características reglamentarias, propiamente dicho, ¿sí? No vamos a participar o vamos a ir a un encuentro de manera participativa, ¿sí? Nosotros, para llegar a una instancia de participación competitiva, por así llamarlo, en una primera instancia, nuestro alumno al menos tiene que haber aprendido a nadar 1 o 2 estilos con la técnica correcta, ¿sí? Y tener la posibilidad de representar o a su localidad, puede llegar a ser, o a su provincia, en una instancia de competencia, ¿sí? Entonces, partiendo de que ya hay habilidades adquiridas por parte del nadador, entonces, en esa competencia se hace un proceso de clasificación. Como decíamos hoy, la clasificación lo que busca es la equidad y la igualdad entre los nadadores, ¿sí? Y se rige por su funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, no es nada más ni nada menos que su posibilidad de movimiento, su posibilidad de movimiento. En este caso, obviamente, estamos hablando de una clasificación para personas con discapacidad motriz, pensando en aquellas personas, ¿sí? El hecho de que vayamos a ese proceso implica que el profesor, ¿sí?, acompañado por el guía o el asistente deportivo, se acerca con su nadador y tiene que saber cuál es la historia de ese nadador, como decía Andrés hoy, ¿sí? Qué tipo de discapacidad tiene, ¿sí? Cuál es el origen de esa discapacidad, aspectos relacionados a la actividad deportiva, si hace natación, desde qué edad, cuánto hace que está haciendo la actividad, cuál es no es la forma, pero sí cuántos estímulos de natación tiene. Todo eso son conceptos que el clasificador va a ir anotando, va a ir viendo, va a ir seleccionando, y a partir de ahí,
nosotros vamos a ser parte, ¿sí?, de esa clasificación. Nosotros, los profesores y los guías, ¿sí? A ver, cuestiones técnicas, me van a impedir un segundito. Bien, ahora sí, porque si no los pierdo, ahí me quedaba sin batería. Entonces, se hace una clasificación médica, donde se evalúa, digamos, la movilidad articular y la capacidad muscular que tiene ese deportista. Entonces, ahí es donde se hace un análisis o un examen en la camilla que pusimos nosotros ahí, ¿sí? Una vez que pasa esta instancia, hay una clasificación técnica que se observa en el agua. También puede llegar a pasar de que en la clasificación médica esta persona supere las expectativas de movimiento para esa clasificación funcional, ¿sí? De repente, si bien tiene una discapacidad motriz, ¿sí?, no sea elegible para hacer la natación o hacer ese deporte que es la natación, ¿sí? Entonces, en ese caso no pasaría a una segunda instancia, que es verlo nadar, verlo nadar. En esa segunda instancia, bueno, simplemente el alumno o el nadador muestra qué es lo que hace. A partir de ahí, el clasificador funcional observa la técnica, ve, ¿sí?, qué tipo de asistencia necesita, cuáles son las consideraciones, y a partir de ahí le asigna un número, ¿sí?, como decía Omar, y un código para poder participar, digamos, con igualdad de oportunidad con respecto a el resto de los nadadores. Esta clasificación deportiva después es observada en la competencia, ¿sí? Entonces, en ese momento los clasificadores funcionales están en el natatorio el día de la competencia y van evaluando y observando, ¿sí?, a esos nadadores para ver si funcionalmente en la etapa de competencia funcionan de igual forma que en esa clasificación funcional. De repente puede llegar a pasar de que se haga alguna observación y ese atleta o ese nadador pueda llegar a ser reclasificado en otra instancia, ¿sí? Bueno, seguimos con el sistema de puntuación. ¿Cómo es? Una persona sin discapacidad, según este sistema de puntuación, tiene 300 puntos para la clase S y 290 para la clase SB, ¿sí? Entonces, la clase S tiene una puntuación de 130 para los brazos, piernas 100, 50 el tronco, la partida tiene 10 y la vuelta tiene 10. Y en base, cuando nosotros lo llevamos a la camilla, y según, como explicó Pablito, el grado de movilidad y de fuerza que tiene el alumno, se le van restando puntos, y ahí se le da la clasificación, ¿sí? ¿Cuándo es no elegible? Cuando el test que se hace en la camilla no descuenta un número menor a 15 puntos. La clase S menor o igual a 286, o la clase SB menor o igual a 276, no pasa el test al agua, ¿sí? Eso es lo que estuvo explicando un poquito Pablo recién, cuando es una atleta no es elegible, ¿sí? Y también hablamos del código de excepción. Cuando se lo observa nadar, ahí sale qué código de excepción tiene ese alumno o ese atleta. Los códigos de excepción son las excepciones a las que el atleta puede hacer o tener permitido, que no se permiten en el reglamento FINA, ¿sí? El código de excepción es esto, en donde las partidas está dividida, se lo ponen con una letra y durante el nado se lo ubica con un número. Entonces, la letra H en el código de excepción significa que ese alumno es sordo, es hipacúsico. Entonces necesita una señal de luz o una señal para la partida, ¿sí? La letra A necesita un acompañante, la letra E es imposibilidad de agarre en la salida, la I dispositivo de salida, la T necesita un tupper, y la S antiparras de enegricida subopaca. Y durante el nado se lo señala con un número. Si tiene un número 1 es partida con una sola mano, si tiene el número 2 el pecho toca con una sola mano,
el número 3, pecho intento simultáneo de toque, el número 4, mariposa, toca con una sola mano, el 5, mariposa, intento simultáneo de toque, el 7, parte superior del cuerpo debe tocar, el 8, pie derecho debe rotar hacia afuera, el 9, pie izquierdo debe rotar hacia afuera, y el 12, arrastra las piernas o muestra intento de patada. Esos son los códigos de excepción. Y bueno, ahí vamos con el reglamento, Pablito. Bien, por ahí quizás volviendo a la filmina anterior, Andrés, como para que no nos queden letras, números y demás, quizás tener en cuenta de que se asigna un número en la clasificación funcional, ¿sí? Ese número nos va a dar a nosotros la idea, ¿sí?, de cuál es el potencial de nuestro alumno, ¿sí? Y este código de excepción, que como dice Andrés, está dirigido a las partidas y al nado propiamente dicho, nos va a dar las excepciones. O sea que, de repente, nosotros como profes de educación física, ¿sí?, como guías o asistentes deportivos, tenemos que tener conocimiento de esto. Pensemos en un claro ejemplo de alguien que es un nadador con discapacidad visual, es B1 o SB11, perdón, estamos hablando de una discapacidad severa o una discapacidad profunda, que es ser ciego, ¿sí? Entonces, ese nadador es 11, ¿sí? SB11 o S11. S11 es relacionado al swing, que va a ser crawl, y SB relacionado a lo que es pecho, ¿sí? Pecho y mariposa. Entonces, esas son, digamos, el código del alfabeto, ¿no? O código alfabético. Y el 11 habla de que es una persona totalmente ciega, ¿sí? Y nosotros ese va a ser el número. Y las excepciones va a ser que en la partida va a tener el acompañante requerido, que es el asistente deportivo. Entonces va a ser S1, SB11, ¿sí? A, porque necesita el acompañante requerido, ¿sí? Va a tener la T en su clasificación funcional, porque va a tener tapper o tapping, que después vamos a saber de qué se trata, y va a ser S, ¿sí? Porque una persona totalmente ciega, por reglamento, tiene que utilizar las antiparras opacas, ¿sí? ¿Está? Entonces, ese va a ser la clasificación funcional, de al menos una persona con discapacidad visual. Si hablamos de alguien con discapacidad motriz, podemos pensar en una persona que, vamos a llamarlo, que tiene dificultades en los miembros inferiores, ¿sí? Que anda en silla de rueda, para que ustedes los visualicen, y que de repente nada crawl, está anotado en crawl, esa persona va a tener un código de clasificación funcional, pero dentro de las excepciones va a tener un acompañante requerido, que va a ser el asistente deportivo o el guía, que lo va a ayudar a ingresar a la pileta, ¿sí? Entonces, en ese caso va a tener una excepción A, ¿sí? Y si hablamos de una persona que no tiene movilidad en el tren inferior, va a ser una excepción en el nado que va a ser de A12, ¿sí? Que arrastra las piernas o que intenta hacer la batida de piernas, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones son las que nosotros como profes y como guías o asistentes deportivos tenemos que conocer, ¿sí? Todas estas cuestiones están dentro de una reglamentación que, que tenemos que tomar conocimiento nosotros para crecer en la actividad que estamos desarrollando, ¿sí? ¿Andrés? Seguimos con el reglamento, Pablo. Dale, vamos con el reglamento, ¿sí? Si hablamos de reglamento, hay muchas excepciones y muchas consideraciones por parte del reglamento, pero anotamos algunas que queríamos resaltar. Invadir el carril de otro nadador u obstruir su desplazamiento en competencia es motivo de descalificación, ¿sí? Se permite la partida con asistente pudiendo hacerse desde el agua, perdón, ¿sí? Hablábamos de excepciones a nivel reglamentario. Hoy decíamos que el reglamento es similar a lo que es la natación olímpica, ¿sí? Y tiene estas excepciones, el hecho del asistente por un lado y el hecho de la asistencia
es una, y como veíamos también en el video, se pueden partir desde el agua. Los nadadores con discapacidad motriz o visual pueden partir desde el agua. La inmersión después de los 15 metros reglamentarios en la salida es motivo de descalificación. Es una norma que es común a la natación convencional, por así llamarlo, o la natación. El toque en libre y espalda deberá hacerse con la parte más adelante del cuerpo. El toque en pecho y mariposa debe hacerse con las dos manos al mismo tiempo y a la misma altura. Eso es similar a la natación. Y en el momento de giro o vuelta, el deportista debe tener contacto con la placa o el muro, ¿sí? Estas son reglamentaciones que son comunes a la natación. ¿Andrés? Sí, ya cambié, no sé si salió. Bien. ¿Se ve? Bueno, clasificación funcional, hemos hablado de lo que era la clasificación funcional para los nadadores con discapacidad motriz. En este caso vemos la clasificación para nadadores con discapacidad visual. Las categorías en función de su grado de visión, ¿sí? Veíamos ahí que B1, sin percepción de la luz en los dos ojos, hasta percepción, pero incapacidad de reconocer el contorno de una mano en toda dirección o asistencia, ¿sí? Estas personas B1 pueden no percibir la luz o tener una percepción de la luz, pero no pueden percibir el contorno de la mano, ¿está? Por eso, reglamentariamente, todas aquellas personas que clasifiquen como B1, ¿sí? Deben de tener las antiparras oscurecidas u opacas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única forma de correr en igualdad de condiciones es que, aunque percibas un poquito la luz, tenés que correr totalmente a ciegas, por así llamarlo. El B2, desde la capacidad de reconocer el contorno de una mano hasta una capacidad visual de 260 y un campo visual, ¿sí? De 50/200 en el ojo de mayor visión con la máxima corrección posible. En lo que es la clasificación funcional, lo veíamos quizás en el encuentro número 1, que hablábamos de los deportes para personas con discapacidad visual, el goalball, el atletismo, de repente. Lo que tenemos en cuenta es el campo de visión y la agudeza visual. Esos dos conceptos son los que nosotros debemos manejar, ¿sí? Nosotros, a través de un test casero, que figura obviamente en la información que se suministra, digamos, a través de un test podemos llegar a conocer, digamos, cuál es el campo visual, ¿sí? ¿Cuál es el campo visual? Pero bueno, la agudeza visual está dado obviamente por un estudio mucho más minucioso, ¿sí? Por parte del oftalmólogo, ¿sí? Y lo que es la clasificación B3 es desde aquellas personas que tienen una agudeza visual de más de 2/60 hasta llegar a una agudeza visual de 6/60 y un campo de visión con un ángulo mayor a 5 grados y menor de 2 grados. Estos son todos conceptos que involucran más a la parte oftalmológica, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que saber es que cuando vamos a una clasificación funcional de personas con discapacidad visual, hay un test que hace el oftalmólogo y las personas abocadas a hacer esa clasificación, ¿sí? Donde también se interiorizan un poco de cuál es el origen de la discapacidad visual de la persona, o en este caso del nadador, ¿sí? También hacen el test del campo y agudeza, y bueno, ellos trabajan, digamos, con un láser, ¿sí? Que no va al ojo del nadador, sino simplemente, bueno, ese láser es un puntero, ¿sí? Que va dirigido hacia una zona determinada, y a partir de ahí pueden descifrar cuál es el campo y la agudeza, ¿sí? Y otro aspecto importante, ¿sí? A considerar, que me parece que vale la aclaración, y es algo con lo que cuando yo comencé con todo esto, tropecé, digamos, ¿no? Habla de aquella persona que es elegible para hacer deporte para disminuidos visuales, aquella que
que se clasifique con la mejor corrección posible, ¿sí? Dice, su mejor ojo con la mejor corrección posible. Esto quiere decir de que un atleta nuestro que no tenga visión en un ojo por alguna dificultad, ¿sí? Con el otro ve, usa anteojos, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo el profe Pablo? Va para disminuidos visuales, ¿sí? Este chico va a clasificar, o este chico puede competir, o va a tener, y resulta ser de que no, se da esta función, ¿sí? De que ese nadador, en este caso, con corrección de anteojos, veía igual o mejor que el profe Pablo, ¿sí? Entonces, no era elegible para hacer el deporte, ¿sí? No era elegible para hacer el deporte, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estas consideraciones porque muchas veces caemos por desconocimiento en estas cuestiones, ¿sí? Que para que sea elegible para la parte deportiva, tiene que tener la mejor corrección que sea necesario a través de un lente y tiene que dar el resultado del campo y la agudeza visual que corresponde para poder ser. La reglamentación desde la disciplina busca realizar competiciones seguras con igualdad de condiciones. Uno de los componentes característicos en el paralimpismo es la clasificación médico-funcional, que era lo que charlábamos recién, que en los deportes para personas con limitación visual se convierten en una clasificación visual. Cuando las competencias son organizadas por, bueno, acá tenemos IBSA, que es la Internacional, ¿sí? Asociación Deportiva para Personas con Discapacidad Visual, ¿sí? Ahí aparece la sigla, la letra B, ¿sí? Que habla de blinds. Entonces, es organizada por la Asociación, ¿sí? Internacional para Deportistas con Discapacidad Visual. Reciben una clasificación con la letra B que indica BLIM, y después se asigna un número, que era lo que charlábamos recién, del 1, que son los ciegos, y 2 y 3, los deportistas con menor grado de discapacidad. Y para las competencias IPC, ¿sí? En este caso estamos hablando de la organización que nuclea, la IPC, la organización que nuclea los Juegos Paralímpicos, en este caso, ¿sí? Convergen las distintas discapacidades. La clasificación para lo que es la natación visual está dado por la letra S, ¿sí? Que era el aporte que teníamos hoy por Lucas, significa swimming, y está seguido por el número 11, del 11 al 13, ¿sí? Y la clasificación funcional pasa a ser B1, B2 o B3. Bien. Ahí evacuamos algunas dudas. Tengo algunas preguntas para hacerles, ¿les parece? ¿Sí? Referidos a esto, como para que no se... Ahora terminamos esta última. Dale. Ya me arrancamos la pregunta. Bien, sí. Vamos con esto, que es algo de lo que íbamos charlando recién. Los implementos a utilizar son las gafas. En los nadadores B1 o S11 deberán llevar gafas de natación opaca para todos los competidores, incluyendo las pruebas de relevo, ¿sí? Las pruebas de relevo son aquellas pruebas que tienen más de 50 metros, ¿sí? El tapping o tapones es el tapón, es una barra de aproximadamente 2,30 metros de largo, con 4 centímetros de diámetro, que en la punta debe de tener, ¿sí? Una protección con una superficie blanda, ¿sí? Esta es una herramienta que se utiliza para avisarle al nadador el momento de efectuar una vuelta al finalizar la prueba. Ese era el tapper o el tapping que aparecía hoy en la clasificación funcional. Y ahí la imagen muestra, ¿sí? El desempeño o la función del asistente deportivo que está sobre el borde de la pileta, avisando a su nadador que está próximo a llegar al borde, ¿sí? Y ahí están las gafas que comúnmente no existen las gafas totalmente negras, representan algún indicio de luz, ¿sí? Y lo que hacemos a nivel nacional, no sé, a nivel internacional, es bueno, a nivel nacional
las pintamos, ¿sí? Conseguimos pinta uñas, dijo mi hija, conseguimos pinta uña negro, y lo pintamos del lado de adentro, ¿sí? Y de esa manera quedan totalmente opacas u oscuras. Atención, ¿sí? Bueno, hay una empresa muy conocida dentro de la comunicación, de hecho Samsung, ¿sí? Y pensando en estos apoyos de los que hablábamos para facilitarle la vida a las personas, en particular a los atletas, ha diseñado un gorro de natación que a través de una aplicación, ¿sí? El asistente deportivo, el entrenador, el profesor, puede con su celular, ¿sí? Con su celular, mandarle una señal al gorro, ¿sí? Donde el atleta percibe una vibración y el atleta sabe que está próximo a el borde de la pileta, ¿sí? Entonces hace una brazada más o dos y le indica. Y ahí ya no necesitamos más el tapping. Así que hablando de los apoyos técnicos, me pareció importante comentarles esta anécdota. Ahora sí, Yani, preguntas. Sí, preguntan, ¿quiénes son los profesionales que realizan la clasificación funcional? Bien, es muy buena esa pregunta, ¿sí? Los clasificadores funcionales, son personas, pensemos en un clasificador funcional del área de la discapacidad motriz en natación, y estamos hablando de personas relacionadas a la kinesiología, la fisiatría, ¿sí? Que son aquellas personas que tienen los conocimientos médicos, ¿sí? Y que se capacitan para ser clasificadores funcionales, ¿sí? De natación. Ustedes saben que dentro de ese combo, en relación a cuanto mayor conocimiento tengamos de manera específica, vamos a obtener mayor facilidades, ¿sí? Y los clasificadores funcionales digamos que se reciben o están homologados a nivel internacional. Todos los clasificadores funcionales de todos los deportes tienen una certificación internacional para poder hacerlos, ¿sí? Entonces esas personas son las que funcionalmente van a determinar cuál va a ser el grado de funcionalidad del atleta, en la natación, en el atletismo, ¿sí? Y en algún deporte que sea propio de las personas con discapacidad. Pero si hablamos de un evento a nivel patagónico, de un evento a nivel nacional, ¿sí? Aquellas personas que clasifican a esos nadadores, en este caso, son personas certificadas internacionalmente, ¿sí? O sea que de repente nosotros llegamos a una instancia nacional, de un evento nacional o de un evento patagónico, y tenemos una certificación funcional, ¿sí? Una clasificación funcional por un asistente a nivel internacional, ¿sí? Por eso es importante a veces la organización deportiva de las provincias, contemplar estas consideraciones. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lleguemos a una instancia nacional, que tenemos que presentar a nuestros atletas, sean nadadores, corredores, ¿sí? Podamos garantizar que esa persona funcionalmente es legible, ¿sí? Y que después no pase a formar parte, digamos, de aquellos atletas o aquellos nadadores que por no poder clasificar o no superar o no entrar dentro de la clasificación funcional, pasan a la órbita de nadadores participativos, ¿sí? Bien, otra pregunta. Acá anoté. ¿Puede ser que cambie de clasificación una persona con discapacidad visual de un año al otro? Sí, puede ser. Yo tenía muy presente, y me parece que también lo vamos a seguir teniendo presente, esto de una vez que pasan y los clasifican, pasan y son clasificados los deportistas en general, ¿sí?
el clasificador hace alguna observación, ¿sí? Hace alguna observación y hay una comunicación permanente con el asistente deportivo, con el técnico, ¿sí? Y ahí surgen algunas dudas. Si el clasificador funcional no conoce al deportista, le van a surgir dudas, ¿sí? Porque quizás no es tan simple esa clasificación, ¿sí? Porque tiene componentes motores que así lo requieren, ¿sí? No es lo mismo una persona con una discapacidad motriz por una amputación, ¿sí? De un miembro superior por debajo del codo, que vos decís, bueno, el grado de puntuación es y esta persona funcionalmente es esto, por así decirlo, ¿sí? Entonces, es así de simple. En la discapacidad motriz, como hablábamos hoy, hay muchos factores que tienen que ver con lo neurológico, ¿sí? con esa capacidad de movimiento, con esa intervención de los músculos, que hacen de que o se deteriore, ¿sí? Esa funcionalidad, o que a través de la actividad deportiva se mejore. Entonces, el clasificador funcional hace una observación y te dice a vos como técnico, como asistente, comparte el hecho de que, mirá, lo vamos a volver a rever, o mirá, en el próximo evento a nivel nacional lo quiero volver a ver, o el año que viene si siguen trabajando así, porque a mí me genera tal duda, y esta duda es en función de si esa persona va a estar en igualdad de condiciones con respecto a los otros nadadores, ¿sí? Pensemos que es eso lo que el clasificador ve, ¿sí? Y si tiene alguna duda, te lo va a hacer saber y vamos a tener que trabajar para que así sea, ¿sí? Puede ser que una discapacidad o que una funcionalidad mejore o empeore, ¿sí? Obviamente que ¿cómo va a mejorar? Y a través de la actividad deportiva. A través de la actividad deportiva, a través de trabajar 2 o 3 veces por semana y demás, puede ser que esa funcionalidad mejore, ¿sí? Pero también puede llegar a surgir de que esa discapacidad empeore también, ¿sí? Hay Bien. una más acá que dice... ¿Qué? ¿Se trabaja con un equipo multidisciplinario o solo el asistente y el entrenador? Bien, acá ya estamos pensando en mediano rendimiento o quizás alto rendimiento, ¿sí? Nosotros a través del trabajo que comúnmente se hace en los municipios o en algunos clubes, que es ofrecerle a los jóvenes, pienso en los jóvenes porque por ahí es la edad de participación de eventos, ¿sí? O los programas que consideramos nosotros para los cuales muchas veces trabajamos, que son los torneos patagónicos o los torneos nacionales, Evita y demás, tiene la franja etaria de los adolescentes, ¿sí? Y esos jóvenes o adolescentes asisten 2 o 3 veces por semana al club o al municipio, ¿sí? A hacer la actividad. Y bueno, y es un trabajo artesanal, ¿sí? El que hacemos nosotros desde nuestro lugar donde nos toca trabajar. Puede ser que ese nadador llegue a una instancia nacional y que tenga condiciones y que pueda ser promovido quizás a una instancia o a una participación de algún campus a nivel nacional, que por ahí es una experiencia que muchos de nosotros, aquellas personas que trabajamos con discapacidad en la provincia hace un tiempito, hemos tenido, ¿sí? Pero pensando en ese equipo interdisciplinario, ¿sí? Es algo que se intenta hacer, se está trabajando muchas veces desde la provincia para poder realizar esto, ¿sí? Nosotros cuando participamos de un evento a nivel nacional o un evento a nivel patagónico, llevamos un equipo de asistentes o asesores que conforman parte del equipo, ¿sí? De hecho, hay un equipo trabajando en Chubut Deporte que tiene que ver con la fisiatría o la kinesiología, con la psicología y demás, ¿sí? Y muchas veces, antes de un evento a nivel patagónico, ¿sí? Se pone a consideración ese equipo interdisciplinario. Trabajamos muchas veces con equipos que hay en las ciudades, ¿sí? En lo particular es que él tiene un gabinete
que trabaja en relación a el desarrollo del mediano y alto rendimiento, que hay nutricionistas, que hay deportólogos, que hay psicólogos, y yo sé que la gente de Chubut Deportes trabaja con este gabinete de manera interdisciplinaria, ¿sí? Y que muchas veces hay, como no son muchos tampoco los deportistas con discapacidades que participan a nivel nacional, ¿sí? Pero bueno, hemos tenido la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinaria, ¿sí? Pero bueno, me parece que está a disposición desde el deporte de este equipo de trabajo interdisciplinario que se aboca a los deportes convencionales o a los atletas convencionales, por así llamarlos. Siempre se ha prestado y se ha pensado y se ha planificado para que ellos también puedan atender, digamos, a el equipo provincial de natación, de atletismo, de voleibol, ¿sí? Para personas indígenas. Bueno, después hay muchos saludos, felicitaciones por los que pusieron. Desde el Chaco te mandan saludos, Pablo. A ver si sale el nombre del profesor que te conoce, que corrió. Rolly Merlo. Y preguntan también alguna bibliografía para saber sobre las clasificaciones. Ahí lo contestaron. Bien, sí, nosotros lo que... Ahí lo contestó Leo Carrizo. Lo que nosotros... perfecto. No, lo que nosotros hacemos es hacerle llegar a ustedes, me parece que Silvia no me va a dejar mentir o me va a ayudar en esta, lo que nosotros hacemos es facilitarle a ustedes la información con la cual nosotros... Se congeló. Se murió Pablo. Se congeló. Bueno, sí, vamos a compartir la bibliografía en el chat. Sí. Sí. A través del grupo de WhatsApp yo comparto todo lo que es contenido, porque a través del mail es mucho más difícil para cargar los videos y demás. Así que todo va a partir del grupo de WhatsApp, así que no se olviden de sumarse también al grupo. Hay un enlace de invitación que está en los mails. Si saben de alguien que no le haya llegado el mail, le pueden compartir, es un enlace abierto para todo el que quiera participar y poder compartir la información. Así que bueno, Pablo, se te había cortado, te quedaste como congelado, pero ya está aclarada la duda. Hay bibliografía hay un manual de todos los deportes que son paralímpicos, y muestra de manera muy, muy gráfica todos los deportes para personas con discapacidad y paralímpicos, y sus respectivas clasificaciones funcionales. En todos los deportes son diferentes, como ya lo habíamos dicho. Bueno, en el caso de la discapacidad visual, de los deportes para personas con discapacidad visual, coincide porque la IPSA, que es es como una federación internacional, es como la FIFA del fútbol, pero de los deportes para ciegos y disminuidos visuales, esa federación internacional comparte la misma clasificación funcional para sus deportes, ¿sí? Así que, pero el resto son todas diferentes. Es larguísimo el manual, no es necesario saberlo todo, pero uno puede ir, supongamos que yo trabajo en natación, puedo ir y fijarme las clasificaciones funcionales con respecto a la natación, ¿sí? Es muy práctico. Así que bueno, ahora yo en el grupo comparto todo esto. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta más? No, solo preguntas por problemas de que no pueden descargar el WhatsApp o cómo ingresar al grupo, pero referidas, digamos, a lo que charlaron los chicos, no hay más. En puntos globales, toda la gente muy contenta con la capacitación de hoy, con la disertación. Fue muy clara, fue muy concisa, mucha información, y para los ávidos de información estuvo perfecta. Fue un pantallazo general, y bueno,
Por lo visto, bastante Muy buena contentos la- todos. Uy, lo silencié, pobre. Andrés, Pablo, si quieren decir algo. No, simplemente agradecerles, como decíamos al comienzo, hay mucho material, disponemos de poco tiempo, cada una de las temáticas y cada uno de los temas en sí son importantes desarrollar. Quizás dar un pantallazo a modo general de las consideraciones que tenemos que tener, y simplemente, bueno, contarles a ustedes y decirles que encuentren en la natación un ámbito propicio para trabajar lo que es la inclusión, ¿sí? Y para lo que es un poco el desarrollo, ¿sí? Trabajar el desarrollo integral de las personas con discapacidad. El agua es un elemento estupendo, nos da y nos brinda muchísimo, ¿sí? Y bueno, y tenemos que disponer de eso, ¿sí? Y bueno, y después, nada, dejarles a ustedes la curiosidad por la actividad, y que bueno, y que este sea un poquito el puntapié de que ustedes puedan desarrollar la actividad y ir creciendo en todo esto, ¿sí? Lo mejor que nos puede llegar a suceder es ser curiosos, estar atentos, y bueno, y estar dispuestos a ver qué es lo que necesita nuestro alumno, ¿sí? Sea desde la Te volví a natación. tildar ahí. Sí, te decía que por ahí, nada, que estemos atentos y que veamos qué es lo que necesita nuestro alumno, ¿sí? Que tengamos en cuenta eso, sea desde la natación, sea desde el atletismo, sea del parabóley, sea desde el goalball, bueno, que le brindemos igualdad de oportunidades a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestras personas con discapacidad. Eso es lo más importante, me parece. Muy valiosa el material, en serio, el contenido muy particular, porque no es porque la hagamos nosotros la capacitación, pero no en todas las capacitaciones se amplía ese conocimiento o se comparte todas estas cosas que creemos sumamente importantes para ser como guía o asistente, ¿sí? Es una función que nosotros le queremos dar mayor relevancia y sumar gente capacitada, que esté trabajando codo a codo con los profes, con los deportistas, con las familias. Bueno, es todo un conjunto de trabajo y de vínculos que es necesario capacitarse. Y el contenido que han brindado hoy es súper valioso, así que ahora también voy a compartir la presentación, ¿sí? Después yo recomiendo que vuelvan a verla, que vuelvan a ver los videos que están en la lista de reproducción de YouTube, porque también al final va a haber una pequeña evaluación acerca de eso, a ver qué les quedó, qué fue lo que más les importa y pudieron aprender, y qué fue lo que más nos pudieron compartir los capacitadores. Así que, bueno, nada, gracias y seguimos comunicados. Muchas gracias a Andrés, muchas gracias Pablo, gracias a los moderadores por su tiempo. Y nos vamos preparando para el cuarto y último módulo, que va a ser el de atletismo, preparándonos para lo que van a disertar Janina y Lucas. Y bueno, cerrando este módulo, agradeciendo, Cecilia, a los disertantes, a todos y a cada uno de los que participaron y estuvieron atentos y preguntando, y bueno, y agradecer a los moderadores que bueno, van a cambiar rol y van a pasar a ser disertantes a partir del jueves que Silvia, ¿tenías algo para decir y cerrar? Y ya vamos. No. Saludar a todos y agradecer. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos, Pablo, nos vemos, Andrés. Gracias por participar y nos estamos viendo en el próximo módulo. Bueno, nos esperamos. Perfecto. Nos vemos, Un saludito nos esperamos, a todos. gracias.
Un saludito a Lucas, todos y gracias, un Yani. cariño grande.